Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Listo, pues vámonos. Entonces, pues, buenos días, yo soy Guillermo Mondragón y voy a presentar melanoma y su tratamiento quirúrgico. Está aquí el doctor José Antonio Posada para coordinar la clase. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Va, entonces... No sé si alguien logre ver aquí alguna diferencia entre estas dos imágenes. Puede parecer que son una lesión, obviamente pues es un melanoma, no es la misma lesión, pero pues dentro de esto hay varios subtipos, ¿no? Y podría parecer que son subtipos totalmente diferentes, pero realmente es el mismo subtipo. Esto es lo que nos va a, o sea, nos habla de una morfología variada dentro del mismo subtipo de melanoma y esto es lo que hace que el diagnóstico sea un poquito difícil, ¿sí? Entonces hay que estar preparados y conocer un poquito la histología de cada parte para saber más o menos podemos identificar en qué fase está el melanoma. Obviamente nunca va a ser totalmente acertado como la patología, pero más o menos uno puede empezar a planear cómo va a dar su manejo. Entonces, bueno, como introducción vamos a ver que el pronóstico del melanoma, y esto es lo más importante, se debe principalmente al grosor del tumor primario. Y hay otras manifestaciones que también van a definir el pronóstico, como la ulceración, la tasa de mitosis, la presencia y o de metástasis, pero lo principal y lo que tenemos que llevarnos nosotros es que el grosor primario, el grosor del tumor primario es lo que nos va a dar el pronóstico. Y bueno, pues lo importante obviamente es detectarlo y tratarlo de forma temprana, porque pues, como vamos a ir viendo, si no se hace así, el potencial de metástasis es muy alto. Entonces, aquí podemos ver, no es que les vaya a leer todo el TNM ni aprendérselo, pero ahorita con un pequeño adelanto podemos ir viendo que aquí el TNM, las principales dos cosas en las que se basa, bueno, la principal va a ser en el grosor. Ajá. Y dependiendo si tiene ulceración o no, va a darle otro tipo de clasificación. Entonces vamos a ir viendo que cada una de las T's tiene un grosor específico, ¿ok? Y esto va a determinar el pronóstico. Entonces, ahora dentro de la epidemiología, pues en el mundo es la quinta neoplasia más común en ambos sexos, la incidencia aumenta con la edad, pero esta incidencia ha cambiado en Estados Unidos. En 1953 la incidencia era alrededor de 1 en 1.500 habitantes y en el 2002 la incidencia se registró en 1 por 68, o sea, ya se me hace muchísimo. Es, se supone que esto no es que haya aumentado, sino, o sea, no es tanto la incidencia, sino que hay una detección temprana. ¿Sí? Ha mejorado la forma en la que la población sabe detectar. Y bueno, y los médicos también. Y bueno, en Australia, que es un lugar donde hay una incidencia muy alta, está en 51 por cada 100.000 habitantes. Eso fue una de las cosas. En Australia están muy bien preparados, la mayoría de los médicos saben hacer dermatoscopías, están entrenados, entonces vamos a ir viendo poquito a poquito. Ahora, en México es un poquito diferente. La incidencia es alrededor de 3.079 casos al año. Está en el número 18 en frecuencia, viendo todos los cánceres, todas las neoplasias, perdón. Y bueno, representa alrededor del 1.6% de todas las neoplasias, o sea, no es lo mismo que en todo el mundo. La mortalidad, por año hay alrededor de 734 muertes anuales y 1.2 defunciones por cada 100.000 habitantes. Bueno, y la incidencia para nosotros es de 1.01 por 100.000 habitantes. Entonces, 34% de los casos, esto se me hizo muy importante, van a buscar atención en el sector privado, que es donde estamos nosotros. Entonces, es una gran proporción. Ahora, dentro de los factores de riesgo, vamos a poder ver que en la historia clínica va a haber datos y desde que vemos al paciente va a haber datos que nos van a meter mucho ruido y nos van a hacer que investiguemos más a fondo lo que puede ser un Evo pues, común y corriente. Ajá. Entonces, hay una serie de preguntas que nosotros podemos orientarnos. Esto es como si fuera en el contacto primario, ¿no? Primero, ¿desde cuándo se encontró la lesión? Porque vamos a ver que la evolución es un factor pronóstico muy importante. Si existe o no melanoma en la familia, aunque son de una proporción muy baja, los melanomas familiares sí existen y se tienen que reconocer. Y esto es lo más importante, ha tenido exposición excesiva al sol o ha utilizado camas de bronceado o sufrió quemaduras por el sol severas durante la adolescencia o la niñez. Esto es un poquito, es un área gris porque se sabe que la exposición solar es uno de los principales factores, ¿sí? Para que se forme un melanoma. Pero hay gente que bueno, está expuesta al sol toda la vida y no presenta esto. Lo que estaban viendo más bien es que se necesita una exposición solar intensa en etapas tempranas de la vida, ¿sí? Eso
es lo que más correlaciona con que pueda ser un melanoma. Ya si tiene un síndrome, algún síndrome familiar que predisponga a neoplasias dérmicas o algo así como el geroderma pigmentoso, pues también obviamente va a tener una predisposición aumentada, y la gente que está inmunosuprimida. Entonces, aquí está la clasificación de Fitzpatrick. Esta la hizo el doctor Fitzpatrick en 1975, y el chiste de esto es predecir el posible daño solar que presentaría una persona dependiendo del fototipo que tenga, y de ahí se puede estimar el riesgo que tiene de cáncer. Generalmente esto no es tanto por números, sino lo ven como en cruces. Entonces, en el tipo 1, que 1 y 2 que son los que estamos, bueno, son los más propensos, vamos a ver que son 4 cruces o 3 a 4 cruces. Y el problema de esto es que es una escala subjetiva. O sea, sí tiene valor diagnóstico, o sea, como valor diagnóstico y terapéutico, no es tan válido por ser subjetiva, pero más bien sirve para, uno, poder identificar en el contacto primario, y dos, para poder recomendar el tipo de protección solar que vamos a recomendar, bueno, para cada paciente individualizar. Y bueno, también se puede utilizar para estimar dosis de tratamientos con rayos UV o la dosis de láser. Pero pues lo importante ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, pues ya lo dijimos, estas chicas van a tener la piel clara, cabello rubio, pelirrojo, ojos claros, más de 50 nevos melanocíticos, o sea, los comunes, es un factor de riesgo. O si tiene una presencia de nevos melanocíticos atípicos. Entonces, vamos a ver que la patogénesis comprende dos cosas. Una va a ser aumentar la supervivencia y otra va a ser aumentar la proliferación. ¿Ok? Entonces, hay dos factores, factores más predisponentes más importantes van a ser la herencia genética y la exposición solar. Ahora, no hay una relación directa entre la exposición y la aparición del melanoma como vimos, sino que necesitamos las quemaduras severas en etapas tempranas de la vida, pero no es el único factor, porque pues hay melanomas que se van a presentar en zonas con muy poca exposición o personas con piel muy oscura, como vamos a ver en el melanoma más común en México. Y esto pues tiene que ser que hay otros factores ambientales que tienen que explicar esto, solo que pues no se han definido muy bien. Entonces, bueno, hay dos vías, la de supervivencia y la de proliferación, ¿ok? Que es lo más común. Y bueno, aquí me gustó mucho esta diapositiva porque, bueno, no es el objetivo de la clase ver el tratamiento ya farmacológico, pero pues se puede ver que hay o sea, muchísimas medicamentos en estudio y muchísimas cosas que podrían usarse en combinación para ofrecer bueno, un beneficio mayor. Y bueno, ambos, o sea, el chiste va a ser que todas estas mutaciones que se van a ir dando y estas cascadas van a hacer que se disminuya la actividad de los genes supresores de tumores. ¿Ok? Entonces, pues 60-70% de los melanomas van a tener esta mutación en esta proteína que se llama BRAF, que va a aumentar la proliferación, ¿sí? Y bueno, como ya dijimos, se sabe que no son necesarias estas mutaciones para la patogénesis. O sea, por sí solas no causan la enfermedad, ¿sí? O sea, los nevos displásicos, por ejemplo, tienen mutaciones igual en P16, que son, y en RAS o en BRAF. RAS es pues la proteína que va a iniciar toda la cascada para ambos, la proliferación y la supervivencia, y se ve que no tiene el mismo potencial de malignidad que el melanoma, aunque tiene las mismas mutaciones. Entonces ahí vienen los otros factores. Bueno, ahora, hay que entender, esto es como de lo más importante de la clase. Va a haber dos fases de crecimiento en el melanoma generalmente. Hay excepciones, pero estas fases siempre van, bueno, en orden, ¿no? Primero se va a dar una que se llama un crecimiento radial, ¿ok? O sea, va a haber una extensión horizontal del melanoma dentro de la epidermis y puede llegar a la dermis superficial, pero no va a profundizar. Esto es súper importante porque esto es lo que determina si tiene potencial de metástasis. Va a estar la fase de crecimiento vertical. Ahí vamos a ver que las células tumorales van a invadir las capas más profundas de la dermis y van a hacerlo como una masa expansiva. Ahora, nosotros, esto es algo que se me hizo muy bonito, nosotros podemos predecir clínicamente en qué fase se encuentra por las características del melanoma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando ya aparecen nódulos o sea, primero pues empieza como un área difuminada, una mácula que se va extendiendo, pero ya cuando empieza a presentar zonas de mayor pigmentación nodulares sobre elevadas,
esas zonas ya están presentando una invasión hacia la dermis, o sea, ya están en una fase de crecimiento vertical. Y eso cambia totalmente el pronóstico porque pues, aumenta muchísimo el potencial de metástasis. Ajá. Y otra cosa muy importante es que el tiempo, o sea, el tiempo que hay desde la fase de este cambio de fase de crecimiento radial a fase de crecimiento vertical no es un tiempo establecido, o sea, no podemos decir en tanto tiempo va a pasar esto, es variable, por eso tenemos que tener como otro tipo de ayuda, o sea, aparte de la clínica, para poder clasificar estos tumores. Y bueno, nada más un pequeño adelanto, vamos a ver que los niveles de Breslow, que son los que se utilizan ahorita, actualmente, son niveles, es una clasificación histológica que se refiere a la distancia entre la capa, o sea, la distancia que hay entre la capa epidérmica granular y la célula tumoral intradérmica más profunda. En estas, profundidades se las dividió y por cada, estadio, por cada etapa, pues, por cada nivel, perdón, va a ir dando una sobrevida, ¿sí? A 10 años. Entonces ahorita vamos a ponerla y vamos viendo poco a poco. Ahora, dentro de la morfología, pues las células de melanoma son más grandes que las células de los nevos melanocíticos. Los núcleos van a ser grandes y irregulares y la cromatina va a estar depositada alrededor en la periferia, ¿ok? De la membrana. Entonces, los nucleolos van a ser eosinofílicos, pero esta apariencia realmente se mantiene alrededor, pues entre las dos fases, la de crecimiento radial y la de crecimiento vertical. Entonces, pues no es tan específica. Y hay unos que se llaman tumores melanocíticos de potencial maligno incierto. Estas son lesiones atípicas que se encuentran en la zona como una zona gris histológica, ¿sí? No se sabe, son difíciles de diferenciar. Entonces, ahí es cuando se tiene que hacer una escisión completa del tumor. O sea, ahí es muy importante. Vamos a ir viendo qué tipos de biopsias vamos a hacer y cómo, cuándo son las indicaciones. Pero bueno, hay que tener un patólogo muy bien entrenado porque estas zonas grises pueden tener un impacto sobre la calidad de la vida del paciente, pues, muy grande, ¿no? Y, aquí hay un ejemplo de una fase de crecimiento radial. El chiste, cuando es radial, significa que los depósitos o ¿cómo es eso? Los nidos de las células tumorales, si estamos en fase de crecimiento radial, los nidos de las células tumorales epidérmicos van a ser muchísimo más grandes que los nidos de células tumorales dérmicos, que va a ser lo contrario cuando va a pasar en la fase de crecimiento vertical. Aquí vamos a ver que ya los nódulos ya son expansivos y que pues son más grandes que los que están en su eje mayor, que los que están en la epidermis, ¿no? Entonces eso ya sería una fase de crecimiento vertical. Y este es un melanoma nodular, se los voy a adelantar, es el segundo tipo más común en el mundo. Y este melanoma lo importante que tiene es que no va a presentar una fase de crecimiento radial, se va directo a la fase de crecimiento vertical. O sea, desde su neoformación empieza en fase de crecimiento vertical. Entonces, generalmente, y aparte, las características clínicas son un poco diferentes a las de los otros melanomas. Por eso los diagnósticos en este tipo de tumores generalmente se hacen muchísimo más tardíos y tienen peor pronóstico. Pero bueno, ahorita lo vamos viendo. Entonces, bueno, aquí tenemos ya los niveles de Breslow. Ya dijimos que se refieren a la distancia entre el punto más alto de la capa epidérmica granular de la lesión y las células tumorales intradérmicas más profundas. Esto se creó porque la probabilidad de metastasis se relaciona directamente con la profundidad de la invasión tumoral. Y, antes se usaban los niveles de Clark, que también, pues, vemos que hay que nos ponen un pronóstico a una supervivencia de 10 años, pero se vio que estos tienen un menor valor predictivo y que son menos reproducibles, aparte que son más operador dependientes. Entonces, por eso ahora, como tal, pues ya en los que se basó la nueva clasificación de la JCC va a ser en los de Breslow. Ajá. Y Clark solo tiene importancia cuando va a ser melanomas muy, muy finos, o sea que realmente la profundidad de Breslow sea menor a 1 milímetro. Pero pues fuera de eso nos da más utilidad el Breslow. Ahora, es importante detectarlo de forma temprana, ya habíamos dicho eso, pero pues
El problema, ya vemos, es que puede tener múltiples morfologías y se estima que un dermatólogo experto, la sensibilidad diagnóstica va a ser alrededor del 70%. Entonces, eso es nada más sin ayuda de ningún aparato, ningún estudio. Si se usa la dermatoscopía, esto aumenta, pero para la dermatoscopía tiene que haber un entrenamiento. Aquí en México no es tan común, como en el primer contacto, solo los dermatólogos. Pero en otros países, los médicos generales sí están entrenados para realizar dermatoscopías. Y bueno, pues en la secuencia de pasos que vamos a ir viendo, todos ya conocemos el ABCD. Entonces, primero, me gustó mucho esta imagen porque les va a comparar una lesión benigna a una lesión maligna. ¿Ok? De esto, lo más importante, y que fue lo que se agregó después, o sea que originalmente no se describió primero era ABCD y después ya fue ABCDE, es la evolución, ¿ok? Este es el parámetro que nos tenemos que fijar más porque es el que más impacto tiene sobre el pronóstico, ¿sí? Los cambios en el tamaño, forma o color, eso a través del tiempo, obviamente el chiste es, pues, utilizar la tecnología y estar tomando fotos, entender a la gente a que se tome fotos de las lesiones y todo, y así poder comparar objetivamente, ¿sí? Pero bueno, entonces, pues, A de asimetría, que tenga los lados no coinciden, que los bordes sean irregulares, el color, pues, no homogéneo, que tenga dos o más tonalidades, y eso se va a ver más en melanomas un poquito más avanzados, que pueden llegar a presentar cualquier tonalidad realmente, y el diámetro, que el diámetro sea mayor o igual a 6 milímetros. Hay otra escala que vamos a ver ahorita también, que es la escala de Glasgow de 7 puntos, y ellos usan un diámetro mayor o igual a 7 milímetros, y además de otros parámetros. Porque, bueno, esa la vamos a usar cuando sea un poquito dudoso el diagnóstico con el ABCD, utilizamos la otra. Pero bueno, lo que nos tenemos que llevar es que un dato de alarma o sea, el que más nos debe sonar es cuando hay un cambio en el tamaño, color o forma, ¿ok? Y pues bueno, vamos adelante. Ahora, la escala de Glasgow, pues va a tomar también la inflamación, o sea, va a tomar en cuenta la inflamación, ¿sí? Que es algo que se da mucho en el melanoma primario y no se da en las metástasis. Entonces vamos a ir viendo también. Y también va a ver lo del si tiene sangrado o costras aromáticas. Incluyen los cambios sensoriales, pero eso también es un poco subjetivo, entonces no sé, no es tan dinámico. Y bueno, la segunda forma, otra cosa aparte de estas escalas, es el signo del patito feo, ¿ok? Entonces, siempre hay un patito feo en todos lados y el patito feo significa, o sea, se refiere a que es una lesión que no se parece al fenotipo de los nevos que presenta el paciente. O sea, puede ser una paciente que tenga muchísimos nevos de una cierta característica, que pueden estar muy, muy feos, así, sobrelevados, grandes, difuminados los bordes. Pero si presenta un solo nevo con características diferentes, ahí es un dato de alarma. Y ese se llama el signo del patito feo. Y bueno, pues de los subtipos de melanoma más común, estos son los más comunes y es el orden en el que aparecen en el mundo, ¿ok? Ahora, en México vamos a ver que el acral lentiginoso va a tomar el primer lugar, o sea, lo moveríamos hasta el principio. Ahora, bueno, estas son las imágenes que, bueno, no son las mismas, pero al principio el melanoma que estábamos viendo al principio cuando les pregunté si veían diferencias era uno de extensión superficial. Ahora, este es el tipo histológico más común. 75% de los casos van a ser este tipo histológico y se da porque se puede ver cómo va la fase radial de crecimiento y se presenta durante un tiempo más prolongado. Este tipo de melanomas, cuando se agarran menores a 1 milímetro, tienen un alto potencial curativo, pero solo el 60% los vamos a agarrar menores a 1 milímetro. ¿Ok? Ahora, algo muy importante entender es que todos, bueno, podemos pensar que los nevos degeneran de un tercio de los melanomas se originan de nevos. O sea, 2/3 realmente se van a dar de novo, ¿ok? Y se pueden dar a cualquier edad o en cualquier lugar anatómico. Entonces, bueno, ya si lo vemos clínicamente, pues vamos a ver que es una placa de bordes irregulares, la pigmentación se ve que es heterogénea y difuminada y puede llegar a medir, o sea, desde milímetros hasta centímetros. Ahora,
Este sí tiene una predilección especial y en hombres podemos ver que es más común en espalda, por eso hay que estar checando, y en mujeres es más común en miembros pélvicos. Ahora, si dejamos nosotros evolucionar la lesión, a medida que va cambiando de fase, o sea, que pasa a la fase vertical, también va a ir cambiando de forma cromática, ¿sí? Entonces, vamos a poder ver zonas rojas, no sé si se alcanzan a ver ahí, que son zonas que representan estasis vascular, inflamación, y mientras que las blancas grises van a ser focos de regresión, ¿sí? O focos amelanóticos. Ahorita vamos a ver qué pronóstico nos van a dar estas cosas. Y cuando se ven los bordes difuminados, existe que ya hay una proliferación celular, o sea, traduce que hay una proliferación celular, pero es una proliferación radial. Y bueno, histológicamente estos subtipos van a ser asimétricos, más circunscritos, sin madurez celular, y o sea que no se van a volver más pequeñas mientras descienden dentro de la dermis reticular. Y bueno, pues en la fase vertical nada más el problema es que se puede confundir con el melanoma nodular maligno. Entonces hay que estar muy, bueno, los patólogos tienen que estar muy preocupados con eso. El nodular. Este es el que les decía que no va a tener una fase de crecimiento radial, se va directo a la fase vertical y aparte, si lo ven ustedes, no parece las lesiones típicas que dijimos asimétricas, de muchos colores, de bordes bueno, irregulares. Aquí, la mayoría de estos van a ser un color homogéneo, ¿sí? Es más, son los más comúnmente amelanóticos, ¿sí? Hay un melanoma que va a ser el melanoma melanótico, pero dentro de todos los melanomas, los nodulares son los que en mayor proporción van a presentar falta de pigmentación, ¿ok? Y por eso alrededor del 50% de los melanomas mayores de 2 milímetros, o sea, de todos los melanomas, van a ser nodulares. O sea, esto traduce que está habiendo un retraso en el diagnóstico en estos melanomas. Lo estamos agarrando muy tarde por obvias razones. Por eso, pues, tenemos que estar, bueno, o sea, tener mucho colmillo para ver estas cosas. Y, bueno, clínicamente, pues, parece un nódulo polipoideo pediculado, pues, muchas personas presentan lesiones muy similares, benignas. Entonces, hay que tener bien pues, en cuenta eso. Y ahora, el léntigo maligno, bueno, perdón, no les dije que el nodular es alrededor del 15 al 30% de los melanomas, o sea, es el segundo en frecuencia. Y el léntigo maligno sería el tercero en frecuencia, es alrededor del 10 al 15% de todos los melanomas. Ahora, ¿qué pueden ver en esta foto? Aparte, o sea, si tapamos la lesión con una manita, es muy claro que es gente de edad avanzada. Entonces, MIPS, si les ponen ahora que están haciendo la NAM, cuando les pongan una lesión, no solo vean la lesión, los bordes, no. Vean también la edad del paciente, si es hombre, si es mujer, porque eso también va a tener mucho impacto, bueno, para que nos podamos hacer nuestro diagnóstico. Entonces, este tipo de melanomas generalmente va a ser en áreas expuestas al sol y gente, pues, de edad avanzada. Ahora, inician como una mácula color café, como una peca, ¿no? Y va a ir creciendo poquito a poquito y va a comenzar a presentar como focos de pigmentación más oscura y asimétrica. Esos focos van a ser los focos o sea, de crecimiento ya vertical, ¿ok? O sea, significa que ahí ya empezó a invadir. Ahora, si se encuentran pues, confinado el epidermis, obviamente va a ser un melanoma in situ y no se va a palpar. Cuando ya se palpa, que solo 5% de estos se van a llegar a palpar, va a ser el momento en que se vuelven invasivos y pues ya tiene el potencial de malignidad. Pero para que se dé este cambio de crecimiento radial a crecimiento vertical, pasan muchísimos años. O sea, la evolución es muy lenta. Puede pasar de 10 a 50 años para que entre en la fase de crecimiento vertical. ¿Okay? Entonces, gente que tiene lesiones crónicas, que nosotros decimos, ay, pues si fuera melanoma ya estaría muerto, pero pues no, porque también hay melanomas que no evolucionan tan rápido. Y, bueno, también puede presentar heterocromía, ¿sí? Y bueno, ahora, acral lentiginoso es el más común en México. Tiene varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Dado la zona en la que se presenta, pues uno, va a ser más difícil que el mismo paciente encuentre la lesión. Dos, es difícil realizar cierres primarios
en esas zonas. Entonces ahí sí vamos a tener que utilizar o avances de colgajos o injertos. Y pues 3 también, o sea, el acral no solo es en las plantas, o sea, puede estar en las manos, en las plantas, subungueal o ocasionalmente puede estar en superficies mucosas. Ahora, es el subtipo más común en mexicanos, en asiáticos y en gente de raza negra, ¿ok? Y en México tiene una especial predilección por la planta de los pies, aunque no todos, o sea, o sea, si está en el pie no significa que ya sea un acral lentiginoso. Puede ser otro tipo de melanoma, se tiene que estudiar, pero por frecuencia pues, sería un acral lentiginoso. Ahora, dentro del melanoma subungueal, sí, ahorita vamos a ir viendo unas fotos y estos son difíciles porque pueden de repente aparecer una banda café longitudinal que se puede asociar a una distrofia y pues la gente no está acostumbrada, o sea, no lo ve como una lesión maligna y no la va a checar. Entonces, si hay un signo que se llama el signo de Hutchinson, que hay dos, ¿no? Bueno, el de Hutchinson también puede ser el que hay en herpes oftálmicos, el de la punta de la nariz, o que es involucro del pliegue ungueal proximal. Entonces, si tiene involucro del pliegue ungueal proximal, probablemente esa lesión, que no se ve tan fea, puede ser un melanoma. Y si ya se presenta como una masa subungueal, tiene muchísima más eh, eh, o sea, tiene más riesgo de ser un melanoma. Puede asociarse o no a destrucción de la placa ungueal, entonces puede tener una evolución. El mismo subtipo puede tener una diferente evolución dentro de la uña, entonces hay que estar preparados para eso. Y bueno, a ver, vamos a ver unas fotos de eso un poquito más adelante cuando vamos al tratamiento quirúrgico. Y bueno, ahorita estos son los casos de difícil control, van a ser el desmoplásico y el amelanocítico, pero pues, o pueden estar combinados también, ¿sí? Como la primera imagen. Entonces, aparte de la primera imagen, que es una histología combinada, que es una imagen un poquito difícil, pues no es como una lesión característica, pero aparte está en una zona de la piel, bueno, una zona, localización en una zona de difícil acceso para realizar un cierre primario o sea, para hacer una resección adecuada, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Entonces, dentro de... Ahora, el melanoma desmoplásico, vamos a ver dos, hay varios, pero vamos a ver dos principales, el desmoplásico y el anaplásico. Desmoplásico van a ser menos del 5% de los casos, algunos dicen que hasta el 2 al 10%. Es más común en cabeza y cuello, ¿sí? Y lo muy importante que tiene es que tiene una muy baja frecuencia de metástasis linfáticas. Aunque es localmente agresivo y que puede recurrir ahí en el local, no da metástasis a distancia, ¿sí? Entonces, eso es algo, tiene un mejor pronóstico que el mismo melanoma de otro subtipo en el mismo estadio clínico, ¿ok? Y, bueno, perdón, les había dicho que el nodular el más frecuente melanótico es el desmoplásico, es que esta imagen se parece mucho. 44% de los melanomas amelanóticos van a ser desmoplásicos, ¿ok? Y bueno, pues eso va a hacer que el diagnóstico sea un poquito más tardío. Algunos invaden los nervios, que se llaman melanomas neurotrópicos, y lo importante de esto es que sí puede haber una extensión a lo largo de los tractos nerviosos. Entonces podemos encontrar, si lo encontramos, igual y no encontramos un primario, pero a veces podemos encontrar diferentes distribuciones y podemos suponer que fue. Y bueno, el pronóstico ya dijimos que es mejor para este tipo de melanomas comparado con otros subtipos en el mismo estadio clínico. La tasa de supervivencia a 5 años alrededor del 90%, comparado con 79% con otros subtipos en estadio clínico 1 y 2. ¿Ok? Y bueno, hay unos que se llaman melanomas desmoclásicos puros, eso ya es de histología porque pueden presentar histologías mixtas, que son los que presentan una recurrencia local, un tiempo de recurrencia local más largo comparado con los otros melanomas desmoplásicos. Los anaplásicos son 2%, digo, amelanóticos son menos del 2%. El problema de estos es que sí van a presentar metástasis regionales o distantes, ¿sí? O sea, es más común que puedan tener, que tengan potencial maligno. Tienen una pobre sobrevida y eso también se da porque y lo bueno es que pues generalmente presentan las mismas mutaciones en BRAF1 KIT y pues se puede utilizar una terapia dirigida posterior a la cirugía. No es tan agresivo localmente, pero sí da metástasis. El otro, el desmoplásico,
Es más agresivo localmente, pero no da metástasis, ¿ok? Luego, ahora, de la dermatoscopía, aquí le puse como una, o sea, podemos más o menos, para que nos expliquen más o menos cómo lo verían un dermatólogo. Entonces, pues, lo que decíamos ahí, que las áreas ulceradas o las áreas nodulares son las que dan un peor pronóstico porque significa que ya es un melanoma invasivo, ¿no? Lo importante de la dermatoscopía se debería de hacer en todas las lesiones sospechosas, pero requiere entrenamiento especial. Va a disminuir la utilización de, o sea, va a disminuir las biopsias innecesarias, ¿sí? O sea, y va a mejorar la sensibilidad al diagnóstico. La especificidad va a ser similar, si no se usa, ¿no? Pero la sensibilidad sí. Y existen otros métodos diagnósticos como la microscopía confocal o la imagen multiespectral, pero pues esos generalmente no se utilizan. Y, bueno, el estudio histopatológico obviamente es el gold estándar. Aparte de que vamos a confirmar nuestro diagnóstico, nos va a proveer información acerca del pronóstico, ¿sí? Y pues para normar la conducta terapéutica. ¿Y qué es lo que va a componer este reporte? O sea, ¿qué nos tenemos nosotros que fijar cuando leamos uno? Uno es el subtipo y la descripción de, bueno, o sea, del melanoma, qué tipo es, para saber, pues ya vimos que tienen diferentes formas de potencial maligno. Otro es el grosor mayor encontrado, que es lo más importante, dijimos. La presencia de ulceración, que también es otra parte de nuestra T, en el TNM. El estatus de los márgenes y los bordes. Ahorita vamos a ir viendo cuando ya veamos qué tanto de margen le vamos a dar, porque eso ha sido, pues a través de los años ha ido cambiando, antes eran márgenes muy grandes, pues es algo muy importante, es positivo, negativo. Y para las lesiones que ya están en fase de crecimiento vertical, también cuenta mucho cuántos números de mitosis tienen, si hay un infiltrado linfocítico, si hay microsatélites. Y bueno, la invasión neural o vascular, como decíamos en el esmoplásico. Ahora, tipos de biopsia. Hay varios tipos y en donde, bueno, lo que leí fue que según el melanoma se prefiere cierto tipo, pero eso también depende mucho, es operador dependiente y depende mucho del centro donde se está realizando. En Estados Unidos utilizan mucho la biopsia por punción con aguja gruesa. Nosotros hacemos más una excisión local. Entonces, si cualquier cosa digo que esté mal, no sé si en la práctica realmente ya sea así, pero cualquier cosa pues también, o si quiero opinar. Entonces, aquí tenemos la principal, que va a ser la excisional, ¿sí? Entonces, el chiste es quitar toda la lesión y aparte dejar márgenes de 1 hasta 3 milímetros de piel de apariencia normal. Es la técnica que se presenta menor frecuencia de márgenes positivos en el transoperatorio. Por eso es la que preferimos nosotros. Y siempre se debe tratar de no realizar las resecciones muy amplias porque pues, posteriormente pues, vamos a realizar el ganglio centinela y vamos a poder normar mejor el tratamiento. Y siempre se debe de dejar parte del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ahora, no hay que olvidar marcar la pieza con sedas. Yo siempre, bueno, esto no lo he leído, lo he visto más bien en las cirugías, he visto que los doctores, cada quien tiene como su propio sistema de marcaje de la pieza. O sea, hay gente que le pone 2 sedas largas solo en el lecho y una caudal o vas haciendo combinaciones. No sé si exista, Doc, alguna forma estandarizada, pero lo que me han dicho es que si vas a utilizar una, te casas con ella y siempre la utilizas. Y lo más importante es la comunicación con la enfermera, porque generalmente los errores se dan porque el enfermero lo apuntó mal. Entonces, bueno. Luego, esta es la biopsia excisional. La biopsia incisional, se puede utilizar en algunos países como método diagnóstico principal, y es lo que decíamos, en Estados Unidos puede llegar hasta el 86% de que se utilice, y nada más que tiene algunos tipos de errorcitos. Ahorita vamos a ver qué otros errores. Bueno, esta es la biopsia que les decía que se hace mucho en Estados Unidos, que es como la punch biopsy, o una por afeitado. Nada más que estas son buenas en melanomas in situ, pero no son muy buenas para lesiones ya invasoras, porque no llegan a la profundidad que tienen que llegar. Y, bueno, la biopsia incisional, que es la que estábamos viendo arriba, sí se llega a hacer y depende, pero
generalmente en nuestro medio vamos a utilizar más la biopsia excisional. Aquí vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, en el A, o sea, no todas las biopsias van a tener la misma eficacia para realizar el diagnóstico. Entonces, hay unas que tienen más errores en la toma de especímenes que otras. Entonces, las que presentan mayor error en la toma del espécimen van a ser la biopsia incisional y la biopsia por afeitado. Ahora, en la punch biopsy, el punto va a ser que en la imagen A hay varios errores que podemos presentar. Uno es que agarremos tejido insuficiente, solo vamos a tomar las partes benignas de la lesión y no vamos a tomar la parte maligna, por lo que al realizar el diagnóstico se van a poder dar falsos negativos. En la B vemos que realmente sí se tomó la lesión, pero hay una profundidad inadecuada. Entonces, esto va a hacer que los márgenes resulten positivos durante el estudio histopatológico y no se va a realizar una estadificación adecuada cuando se realice la evaluación. Después de la excisión amplia, que es la técnica quirúrgica que vamos a utilizar primero, vamos a ver, o sea, se reclasificaría de T1 a T2. Por eso no se recomienda. Y bueno, en la C vamos a ver que hay una evaluación inadecuada por no lograr llegar hasta la parte más profunda del tumor durante la biopsia. En esta situación no se va a realizar una estadificación de la T adecuada, aunque en la reevaluación posterior a la excisión local amplia no se va a reclasificar la T. Y bueno, en la D es cuando por afeitado y van a ver que los márgenes van a quedar positivos posterior a la biopsia, ¿sí? El problema ahí pues es que no alcanzas la profundidad adecuada y esto pues no se va a realizar una estadificación adecuada de la T y posiblemente se vuelva a reclasificar cuando se haga la decisión de palanque. Ahora, estos, se los digo aquí, es una lesión típica, presenta el contorno irregular, es como un resumen de todo lo que vimos. Una lesión típica, contornos irregulares, pigmentación irregular, mayores de 6 milímetros, con áreas maculares, pues ahí podemos ver que correlacionan, tiene ahí crecimiento radial, pero también tiene áreas sobrelevadas, entonces también ya tiene crecimiento vertical y que son pues los agregados de células ahí nodulares malignas. Si las vemos ya en la imagen B, pues esa va a ser una fase de crecimiento radial. Se pueden ver los nidos de células, pero dentro del epidermis nada más. Y hay una respuesta inflamatoria secundaria que es muy importante porque después las metástasis vamos a ver que no, o sea, vamos a ver que hay metástasis a piel y para saber si es primario o no, vamos a ver el grado de inflamación en la dérmico. Y pues al final, en la última imagen, en la azulita, es una amplificación de alto poder y se puede ver ahí un ganglio centinela que presenta un agregado de células melanocíticas y hay una tinción que se llama HMB4 con la cual nos ayuda a hacer el diagnóstico. Aunque sean poquitas células, en esta última imagen, estos agregados dan un pronóstico muy malo. Ahora, la inmunohistoquímica, pues, es útil en casos de difícil diagnóstico o cuando ya hay metástasis ganglionares, como ya vimos, y pues los marcadores que vimos van a ser el HMB45, el S100 o MART1, ¿ok? Son los más comunes utilizados. Y bueno, si tenemos todavía duda, ya le podemos hacer un FISH y vamos a ver pues las aberraciones cromosómicas típicas de la neoplasia, ¿no? Pero pues eso es ya más cuando ya agotamos los recursos, los otros recursos que tenemos. Ahora, el TNM, pues, como dijimos, lo principal va a ser en función del grosor y de la ulceración, del estado de ulceración. Y posteriormente, pues vamos a ir viendo que ya cuando tiene una enfermedad que involucra los nódulos linfáticos, ya se va a clasificar como una etapa 3. Entonces, el TNM lo vamos a correlacionar con las etapas clínicas. Ajá. Bueno, con las etapas, estadios clínicos. Perdón. Y estas etapas nos van a dar un pronóstico. Entonces, dentro de la etapa 1 vamos a meter a todos los melanomas in situ, o sea, intraepiteliales. La 1 y 2 va a ser una enfermedad cutánea invasiva, pero localizada. Esto es a grandes rasgos. Y la etapa 3 va a ser una enfermedad ganglionar regional. Obviamente la 4 es cuando ya tenemos una enfermedad metastásica a distancia. Pero lo importante es que si estás en etapa 1, puedes esperar que tu paciente tenga una supervivencia mayor y que tenga un periodo libre de enfermedad mayor comparado con las etapas 2 a 4, que son las que ya tienen un potencial metastásico mayor. Ahora, la etapa 1 se limita a pacientes con T1A, T1B. Que sea 1A, 1B va a depender si hay o no ulceración. La etapa 2
son tumores que se encuentran en alto riesgo de recurrencia. También hay 2B, A, 3B, 4A, 4B. Pero no va a haber evidencia de enfermedad linfática o de metástasis a distancia. ¿Ok? Lo que va a decir si es A, B o C va a ser el grosor de tumor y la presencia o no de ulceración, como en todos. Y la estadio 3, pues ya vimos que es el que involucra ya una enfermedad regional linfática, o sea, N1, N2, N3. Y cuando hay aquí algo muy importante, vamos a ver que cuando metemos un tumor primario desconocido, que tiene metástasis aisladas a piel, ganglios o tejido subcutáneo, se clasifica como etapa 3. ¿Ok? Si este tumor primario desconocido ya tiene metástasis a distancia, pues igual, etapa 4. Y bueno, pues este se va a dividir en 3 A y B y C. Se los puse también ahí en las notas por si lo quieren ver más tarde por cuestiones de tiempo. Y nada más quería ver del 4, pues va a haber presencia de metástasis a distancia o no. Y algo muy importante es que hay una que es el involucro al sistema nervioso central, que le vamos a dar la letra M1D. Está en la otra diapositiva en la primera que puse. Y esta se asocia a a un pronóstico peor, una supervivencia menor a 5 años. Y bueno, aquí podemos ver en esta gráfica que de Kaplan-Meier de supervivencia, que de 1, o sea, los estadios clínicos 1 a 3, la supervivencia a 5 y a 10 años. Entonces, vean cómo ya en el estadio clínico del 2 al 3, ahí, o sea, bueno, dentro del mismo 2, pues sí hay una reducción importante del 90 al 84% a 10 años, pero del 2 al 3, a 5 años, del 90 al 77%, o sea, sí es bastante. ¿Ok? Entonces, ahora, estos, pues los factores pronósticos postoperatorios, ¿ok? Ahorita vamos a ver la cirugía, pero van a ser en la profundidad, como dijimos, la mitosis, la evidencia de regresión o no, que haya infiltración tumoral, el sexo y la localización, como ya hemos dicho. Ahora, lo importante, pronósticos favorables. Ajá. Uno, que sea una invasión menor a 1.7 milímetros, que haya pocas mitosis, que haya ausencia de regresión, que sea sexo femenino o que esté localizado en una extremidad. Estos son pronósticos favorables. Todo lo demás es no favorable, ¿ok? Y, bueno, como habíamos dicho del melanoma de primaria no desconocido, pues muchas veces nos van a tocar así. Tenemos que ver, muchas veces no vamos a encontrar el primario y nos vamos a basar en en la clasificación histológica para saber si era, bueno, esto es más en piel, ¿eh? Porque pues ya aquí está difícil hacer biopsia, pero nos vamos a basar en la forma en la que interactúa con los tejidos adyacentes. O sea, si hay mucha inflamación adyacente, probablemente sea un tumor primario. Si no hay tanta inflamación, probablemente sea una metástasis. ¿Ok? Y bueno, ahora sí ya llegamos a lo bueno, que es el manejo quirúrgico. ¿Cómo estamos de tiempo? Uf. Bueno, no es muy un poquito rápido. El diagnóstico, la estadificación del tratamiento, pues obviamente son vitales para poder planear una cirugía adecuada. ¿Por qué? Porque podemos llegar a hacer unas resecciones tan grandes que después dejen a la paciente, pues sí le quitamos el melanoma, pero puede tener o pérdida de la función o una desfiguración estética importante. Entonces, los objetivos son confirmar el diagnóstico histológicamente, entonces hay que planear bien la biopsia, ya vimos cuáles sí son recomendadas hacer y cuáles no y por qué, y obtener una estadificación microscópica adecuada, ¿sí? Porque el tratamiento posterior se va a modificar, el farmacológico se va a modificar dependiendo de esto. Y obviamente, pues tratar de realizar una excisión completa del sitio primario con márgenes adecuados, ¿sí? Esto es lo más importante. Tampoco hay que, o sea, hay que tener una balanza entre ser conservador y ser radical. No hay que irse para un lado o para otro, hay que estar en medio y ver el beneficio que le vamos a dar. Y obviamente, pues el resultado estético y funcional adecuado es de lo más importante, ¿no? Ahora, tenemos estas opciones de manejo quirúrgico, ¿ok? Son las 5 opciones que tenemos dependiendo de la situación. Entonces, vamos a ir viendo una por una y cualquier duda ya vamos viendo. Entonces, cuando hablamos de una excisión local amplia, el chiste de esto es quitar completamente la lesión, pero además dejar unos márgenes negativos. Esto disminuye la recurrencia directa, es directamente proporcional a la disminución de la recurrencia. Y los márgenes recomendados, vamos a verlos que van por etapa, bueno, o por el grosor del melanoma. Entonces, melanomas de 5 a 10 milímetros, menores de 1 milímetro, se va a dar un margen de 5 a 10 milímetros, ¿ok?
En melanomas de 1 a 2 milímetros, la decisión va a ser de 1 hasta 2 centímetros. Ajá. Melanomas mayores de 2 milímetros, el margen va a ser hasta 2 centímetros. Ahora, antes esto se podía hacer, se hacía hasta 4 centímetros. Ahorita vamos a ver una tabla que dice los diferentes estudios que se hicieron, pero se vio que no aumenta la recurrencia si le das un margen de 2 o si le das un margen de 4. Entonces, lo máximo que se da ahora es 2 centímetros. Y la mayoría de los melanomas en el torso, en miembros pélvicos proximales, se puede realizar una escisión elíptica, ¿sí? Como la que está ahí, y se pueden cerrar de forma primaria, menos los que, o sea, estos miembros pélvicos proximales, porque ya vimos que en miembros pélvicos distales es un poquito más difícil y realizar los cierres primarios y, bueno, también las disecciones. Y muy importante, que esto me quedó muy grabado, fue de mis primeras cirugías, entré a un melanoma que no siguieron los ejes de tensión de la piel y al parecer esto es lo que aumenta la recurrencia local. Entonces, y aparte de que, bueno, pues fue una reintervención, o sea, fueron muchas cosas, ¿no? A recibir terapia posterior. Entonces, es importante seguir los ejes de la piel. En extremidades, esto yo no estoy muy seguro. También vi que se puede hacer de forma oblicua siguiendo los dermatomas, pero la verdad eso no estoy muy seguro. No sé si el doc quiera comentar algo. Pero pues bueno, siempre se debe de cubrir que se pueda o con un flap de avance o rotación. Siempre pues, tratar de hacer cierre primario, ¿no? Pero si no, tratar de hacer un avance cutáneo. Ahora, si hacer un avance cutáneo o hacer un injerto, el avance cutáneo cicatriza antes. Entonces, siempre que se pueda hacer un colgajo, se va a preferir. Ya si se tiene que realizar un injerto, pues ni modo, pero pues siempre hay que preferir el colgajo. Y muy importante, cuando hagamos disecciones en la planta del pie, vamos a tener que disecar hasta la fascia plantar profunda. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo unas fotos de cómo cómo se dan estos. Entonces, bueno, aquí los márgenes recomendados es lo mismo que ya dijimos. Pues hasta 2 centímetros, ¿no? Un T4 más de 4 milímetros, ya vimos que máximo 2 centímetros. Y los que están pues, ahí en una área menos grises son los de in situ, pero o sea, el máximo, o sea, lo que se tienen que llevar es máximo 2 centímetros de resección. Aquí está la tabla donde compararon los diferentes estudios, donde compararon eso, o sea, la supervivencia global relacionada a los márgenes que se dieron dependiendo del grosor tumoral. Entonces, por ejemplo, si vemos donde dice el grosor del melanoma, podemos ver que mayores de 2 milímetros, o bueno, por ejemplo, de 1 a 4 milímetros, ¿no? En el melanoma intergroup trial, podemos ver que se hicieron márgenes de 2 centímetros, de 4 centímetros, y que al final la supervivencia global no varió mucho. Si se fijan en todas, no hay tanta diferencia, ¿ok? Entonces, es más, aquí está en el dictamen que no hay diferencia significativa. Entonces es pues máximo 2 centímetros porque pues 4 sí es bastante radical, la verdad. Ahora vamos a ver unas cuantas fotos de una excisión local amplia en un melanoma en extremidades. Y en las fotos de la derecha podemos ver que el melanoma recurrió sobre la lesión y que se tuvo que volver a intervenir. Lo puse el manejo quirúrgico del canal lentiginoso por ser el más común en nuestro medio. Lo importante es realizar muy bien planear muy bien cómo vamos a hacer la decisión, planear muy bien los márgenes y planear muy bien de dónde vamos a tomar nuestro injerto en caso de que se requiera. Porque aquí el avance de colgajos es un poco difícil y el cierre primario es bastante difícil también. ¿Sí? Ahora, bueno, ya dijimos que hay que llegar hasta la fascia plantar profunda y bueno, aquí les voy a... Hay varias técnicas, ¿no? Que se prefieren. Entonces, sí se puede llegar o sea, siempre que sean en nortejos, siempre hay que tratar de dejar la funcionalidad. En el primer dedo, ya sea de los pies o pulgar, se debe de tratar de evitar la amputación a todo lugar por obvias razones funcionales, ¿no?
en las falanges distales. Eso es lo que va a conservar la función. Si no se puede, pues ya, o si es distal, pues realizar amputación. Si es un poco más proximal, se puede realizar una resección local amplia y ya avanzarle ahí, bueno, ponerle ahí un injerto, ¿ok? Entonces aquí podemos ver más o menos cómo se realizó aquí una amputación y los resultados posteriores. Ahora, el melanoma subungueal, el melanoma subungueal es lo que les decía, a veces solo se ve una bandita negra, dicen, pues me machuqué o qué pasó, se puede parecer ahí una hematomita, entonces hay que tener mucha sospecha. 0.7 a 3.5 de los casos de melanoma son melanomas subungueales. En los ortejos, pues es lo que decíamos, la amputación digital solo completa si no es el ortejo, el primer ortejo o el pulgar. El problema es las lesiones que generalmente se le diagnostican en fase invasora, entonces tienen un pronóstico bastante malo. Y bueno, aquí hay una del manejo del melanoma palmar. Aquí hay que tener mucho cuidado también porque por las estructuras, por los tendones, nervios, todo lo que pasa por ahí. Y también la piel de la mano tiende a ser como los bordes de la lesión generalmente tienden a ser lesiones in situ. Por eso no se sabe muy bien si se deberían de dar los márgenes completos de hasta 2 centímetros o se podría manejar de 1 centímetro. Entonces, ahí sí, eso sí, yo creo que ya depende también más bien de la experiencia y de lo que, eso ya no me lo profundicé más, pero pues hay que tener en cuenta. Aquí hay un ejemplo de cómo ahorita le digo, ahorita es un ejemplo de cómo se realiza la amputación, bueno, la resección y con un injerto de piel, ¿no? Y bueno, los flaps, pues lo que decíamos, siempre pues, tratar de realizar un avance de colgajo, pero pues si no se puede, tratar de realizar ya un injerto y hay que vigilar muy bien estos injertos, hay que darles un seguimiento muy estrecho, porque como se puede ver en la foto de la izquierda, en la B, ahí está teniendo ulceración de los flaps y eso podría indicar una recurrencia también. También en la A del lado derecho, me parece que hay una recurrencia en la herida. Entonces, en la derecha hay que planear también muy bien de cómo vamos a tomar el tejido y qué pasaría si tuviéramos que retirar o infección, o si se podía realizar un lavado primario, o si es un área tan grande que pues, no se puede realizar, o sea, tendría que no tener otra modalidad, perdón. Y bueno, entre las biopsias de ganglio centinela. Ahora, el diagnóstico con biopsia de ganglio centinela, esta es una herramienta que se utiliza de forma rutinaria en pacientes con melanoma de 1 milímetro o mayores, algunos mal delgados en casos selectos y que tienen ganglios linfáticos regionales clínicamente negativos, ¿ok? Y pues vamos a usarlo para estadificar. Idealmente se debe realizar al momento de la decisión local amplia, ¿sí? Y no se sabe si tiene eficacia diagnóstica posterior a esto, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Pues un paciente con melanoma primario y relevos ganglionares clínicamente negativos es lo principal. Si presentan un riesgo mayor del 5% de tener ganglios positivos, se puede hacer, o si desean tener información pronóstica, también está indicado. En pacientes de reciente diagnóstico con ganglios clínicamente negativos, se recomienda realizar solo el ganglio centinela si el grosor es igual o mayor a 1 milímetro, ¿ok? Si el grosor es de 0.1 milímetro, puedes hacer el ganglio centinela si es que hay ulceración o hay una tasa de mitosis elevada. Si es de 0.7 milímetros o menos, no se recomienda hacer el ganglio centinela a menos de que tenga más de 2 mitosis por campo, por milímetro cuadrado. Es algo que no está muy claro si se debe o no realizar los ganglios centinelas en menores de 0.7 milímetros. Y ahora, si detectamos micrometástasis en el ganglio centinela clínicamente negativo, este va a ser un candidato a terapia adyuvante posterior, ¿ok? Luego, ¿cómo vamos a delimitar esto? Hay varias técnicas. Una, pues, que creo que es la más eficaz, es la linfocentellografía. Identifica ganglios centinelas a través de medicina nuclear, le inyectamos tecnesio 99 justo al lado de la lesión, en la dermis, es lo importante, se debe inyectar en la dermis.
La vida media del radiofármaco es alrededor de 6 horas y por eso la inyección se tiene que hacer 1 a 18 horas previo a la cirugía. Dentro del PET-CT es bueno en casos que involucren cabeza y cuello y ayuda a tener los dos estudios, o sea, tener la linfocintigrafía y tener el PET-CT. Y pues una vez que ya estás en quirófano, utilizas la gamma sonda para encontrar el ganglio centinela y posibles sitios linfáticos que no se vieron en el linfocenteograma. Y si identificamos ganglios calientes con la gamma sonda, los extraemos hasta que, o sea, vamos a ir extrayendo hasta que los niveles encontrados vayan a ser menos del 10% de lo que marcó el ganglio más caliente. Esto nos tocaba mucho, ¿no? Más bien en biopsias de mama, ¿no? Con el doctor Mahfouz. Guillermo, Entonces, ¿cuánto tiempo te falta en tu presentación? doctor, ya son nada más, ya casi nada, son 10, menos de 8 diapositivas. Si quieren, no sé, realmente usar el manejo del ganglio centinela y qué hacer un poquito en ganglios clínicamente positivos, pero realmente casi... Yo creo que terminamos ahí, Guillermo, porque si no, no nos va a dar tiempo de continuar con el día. A ver, cosas importantes. La primera es que en cuanto a la presentación, Ajá. siempre les hago este comentario y creo que no serás tú la excepción. Cuando ya estás dando una presentación en un grado académico como en el que estamos, no es permisible que tengas una sola diapositiva sin bibliografía. O sea, eso se ve muy mal. Todas tus diapositivas están sin bibliografía y eso pues no se vale, porque nosotros, los interesados en tu clase, también estamos interesados en saber de dónde obtuviste la información. Y entonces la verdad es que se ve muy mal. Hay que poner siempre la bibliografía. Y dos, también ahora, yo sé que es un tema muy amplio. En general yo creo que estuvo bien abordado, pero el problema es que creo que divagaste mucho durante tu presentación. O sea, viste que fue como decimos de manera coloquial, de chile, mole y pozole. Entonces, yo sí creo que vale la pena hacer de manera puntual unos comentarios que valga la pena que se lleven todos como información, porque trataste de abarcar mucho el tema y finalmente creo que los que estuvimos atentos a tu presentación, pues perdimos en ciertos momentos el interés porque hubo mucha información y divagación de la misma. Yo creo que para la parte de cirugía general, lo que primero se tiene que hacer, como tú bien dijiste, es la identificación del problema. En cuanto a la identificación del problema, pues es el diagnóstico. El diagnóstico siempre es clínico. La mayoría de las veces los que a esto nos dedicamos tenemos la capacidad de hacer en el consultorio una dermatoscopía. No es algo exclusivo de los dermatólogos, y que todos tengan en mente siempre la parte de los factores de riesgo. Lo que tú dijiste de la clasificación de Fitzpatrick es correcto, pero a pesar de que no le des tú mucho el valor, la verdad es que a nosotros nos importa mucho porque podemos ver fácilmente si el paciente tiene una exposición solar y tiene facilidad para reparar la piel o no. Esa es la importancia de la clasificación de Fitzpatrick, que en la parte Fitzpatrick 1 son pacientes que no se logran broncear, son pacientes que se enrojecen fácilmente, que se lastiman fácilmente ante la exposición solar y por lo tanto no tienen una reparación adecuada de la piel y tienen mayor riesgo. Esa es la importancia, no tanto el pigmento o agregación de melanina, sino si se broncean o no y se lastiman fácilmente con la exposición solar y de los rayos UV. Esa es la importancia. Entonces, sí tiene un peso importante en la clasificación de la aparición de los diagnósticos de melanoma, al igual que después de que la hagas en el consultorio mediante la biopsia. La biopsia siempre es una biopsia incluyente, lo que significa que la biopsia siempre se toma de la zona de mayor sospecha, pero siempre el patólogo te va a agradecer mucho que la biopsia la tome de donde encuentra la lesión y con una circunferencia radial de piel sana para que él pueda tener una comparación entre la piel sana y la piel lastimada. Entonces, muy importante que dentro de los criterios de biopsia se tome piel sana y piel lastimada. Si se pueden tomar 2 punch, mejor, de la misma zona, siempre donde esté ulcerada, si es que está ulcerada, y siempre con piel sana alrededor para que se pueda tener la forma en la expresión que nosotros decidiremos en cuanto al tratamiento. Ahora ya desde hace muchos años, es únicamente tomado el Breslow
porque el Clark, como tú dijiste, se toma para lesiones que son un poco más delgaditas. Entonces el Clark lo dejamos de utilizar porque el Breslow es mucho más fácil de medir en cuanto a patología, pero el Breslow no se puede medir siempre. Entonces por eso es que el Clark todavía tiene cierta importancia en los pacientes que no tienen facilidad de poder medir el Breslow. Y esto es que algunos tumores ulcerados, por ejemplo, si tienen una úlcera no pueden medir el Breslow. Y la razón es porque el Breslow se empieza a medir, como tú lo explicaste, a partir de la lesión, pero tiene que ver con los estratos propios de la dermis, en donde tú encuentras la profundidad expresada en milímetros. Entonces, de ahí tú puedes ya entonces entender si este es un tumor in situ o es un tumor que tiene un Breslow de 1 milímetro o mayor. En cuanto a los tumores que son menores de 1 milímetro, lo que te importa saber para el tratamiento de los menores de 1 milímetro, en cuanto a si le vas a hacer una resección amplia o ganglio centinela, son todos los pacientes que tienen un tumor in situ, pero que tienen datos de regresión tumoral, que tienen una discordancia clínico-patológica, que está ulcerado, que tienen más de 2 mitosis o que tienen un crecimiento vertical. Todos estos pacientes deben ser considerados con 2 o más factores de riesgo como estos para hacerles un ganglio centinela y una extensión mayor en la resección. En cuanto a la parte de las mutaciones, pues yo creo que es meterse en camisa de 11 varas, porque eso ya tiene que ver más bien con la parte terapéutica, pero sí es importante decir que en la conclusión, después de las resecciones que se tienen que hacer dependiendo del sitio en donde se presenten, nosotros estaremos muy interesados en saber si tienen alguna mutación puntual o no, para saber si el paciente es candidato o no a recibir algún tipo de inmunoterapia. Pero eso es una clase totalmente aparte. Yo creo que lo que importa aquí es entender cómo se ven las lesiones, criterios de Fitzpatrick, exposición solar o no en la zona detectada, saber cuáles son los datos importantes en cuanto al reporte de patología para la decisión terapéutica, el decidir o no hacer un ganglio centinela dependiendo de la profundidad expresada en Breslow, tipo de resección dependiendo de la zona en donde se encuentre, y punto y aparte, se acaba la historia de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que viene adelante serán temas mucho más complejos oncológicos asociados al tratamiento en adyuvancia o no, en lo que creo que no nos tenemos que meter para nada. Como a último punto también importante que tú dijiste es, nosotros en el mundo, fíjate qué interesante, pertenecemos ya desde hace 2 años a la base mundial de melanoma, y la razón es que hay un doctor que se ha dedicado toda su vida al melanoma, que se llama el doctor Charles Balch, que se encuentra actualmente trabajando en el MD Anderson, y se ha encargado de recabar toda la base mundial de melanomas. Ha ido a Holanda, Australia y en los lugares que tienen mayor incidencia, y prácticamente todos ellos tienen una mayor presentación de los superficiales, de diseminación superficial. Y México, como tú dijiste, somos un país punto y aparte en el que tenemos una gran incidencia y presentación de los melanomas acrales. Por lo tanto, somos un motivo de estudio muy interesante, porque la mayoría de los institutos de referencia en donde nosotros vemos los melanomas, vemos muchos melanomas plantares, palmares y subunguales, cosa que en el resto del mundo no sucede. Entonces, son temas totalmente diferentes, son presentaciones diferentes y son etapas clínicas a la presentación diagnóstica diferentes. Entonces, espero que haya servido este pequeño resumen de toda tu presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario o alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Nadie? Creo que no. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchísimas gracias, doctor. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.